Hace ya muchos años, con los escritores Armando Pereira, Claudia Albarrán y Angélica Tornero, hice un diccionario de literatura mexicana del siglo XX, del que ya hablamos en un programa anterior. Es un diccionario de instancias mediadoras de las letras. En la entrada dedicada a literatura para niños, se afirma, entre otras cosas, que esta categoría es compleja y que la crítica alrededor de este tipo de literatura y anterior a los años 70, pues consideraba dentro de este rubro a cualquier obra dirigida a los infantes. También se dice que esto ha cambiado. La pregunta obligada es, ¿existe realmente una literatura para niños? Y si existe, ¿qué obras participan de ella? ¿Cuál es el término apropiado para nombrar esta literatura? ¿Literatura infantil? ¿Literatura para niños? O como lo ha propuesto Evelyn Arispe, literatura de grandes para chicos. Es un artículo titulado Breve y muy subjetiva crónica de la verdadera conquista de la literatura mexicana por y para niños. Es un artículo de mi amigo Daniel Goldin, y en este artículo es donde opina que la literatura para este sector de la población es ante todo literatura y que en consecuencia no hay temas adecuados o no para los niños. Hay solo formas, maneras de presentarlos de acuerdo con sus capacidades cognitivas o vivenciales. Y bueno, en otro artículo titulado Literatura infantil, Mario Rey comparte la idea de Daniel Goldin y propone utilizar el concepto ediciones para niños, pues considera que esta literatura y el corpus que la integra debe evaluarse de acuerdo con la calidad artística o literaria de las obras. Esto implicaría, por supuesto, dejar de fuera a varios autores y títulos. Hola a todos, soy Juan Antonio Rosado. Esto es Grandezas de Lilliput, un lapso para las artes, la lengua y la literatura. Suscríbete si no lo has hecho, porque aquí siempre habrá sorpresas. Comparte, opina, pon tus comentarios. Bienvenidos al canal Grandezas de Lilliput. Soy Juan Antonio Rosado, narrador y ensayista. Pues como podemos apreciar, se trata de un problema complejo y por eso hoy está aquí con nosotros Cristel Gusca. Gusca se pronuncia, ¿verdad? Pues mira, Juan, pues qué te digo, la verdad es que ya he escuchado tantas pronunciaciones diferentes que he pasado del Guxka, del Gushka, del Guchka, pero bueno, creo que como tú lo has dicho, está bastante bien. Muy bien. Tú eres autora de libros para público adulto, para público juvenil, para público infantil. Tu libro, Las fotos de Caro, por ejemplo, fue seleccionado por la Secretaría de Educación Pública para formar parte de las bibliotecas escolares del país. Cristel, también ganaste la International Latino Book Award con tu libro Los muertos andan en bici, que también fue seleccionado por la Secretaría de Educación Pública para las bibliotecas de tiempo completo. Y has obtenido después el primer lugar en el concurso Por un grito de vida, convocado por Editorial Porrúa y la Secretaría de Salud con la novela Hoy aprendí la palabra cáncer. Además de escritora, te dedicas a la docencia, colaboras en proyectos relacionados con la promoción a la lectura, fundaste la asociación civil Leerapia, muy bonito nombre, por cierto, Leerapia, un híbrido entre leer y terapia, ¿verdad? La Correcto, terapia correcto, de la lectura. tal cual. Y pues consiste en la asistencia integral a través de las artes con enfoque en terapias narrativas. Tengo, por cierto, aquí conmigo tu libro Mientras dormía el sultán, que es este que leí con agrado hace ya mucho tiempo. Se trata de una historia que el teórico Tzvetan Todorov calificaría de polivalente en el sentido de que
Es clara la transtextualidad que se logra allí, la presencia explícita de obras anteriores de la literatura universal, pero con un tratamiento distinto, a veces paródico, a veces desmitificador. Muy interesante el libro. Cristel, muchas gracias por estar aquí en estas charlas con la cultura. Tú has escrito libros para un público adulto, juvenil e infantil. ¿En qué radicaría para ti la diferencia entre estos tres grupos de lectores? ¿Estás de acuerdo con Goldin en que lo que cambia es la forma de presentar los temas y no los temas en sí? En realidad, sí, gracias de antemano, Juan, por esta invitación. Tengo que hacer un espacio, un paréntesis para decirte lo feliz que me hace el poder compartir desde otro lugar, luego de conocernos después de tantos años dentro de espacios escolares y con esta presentación tan generosa, pues gracias de corazón. Ahora bien, entrando un tanto a esta pregunta que tú me haces, hasta el día de hoy me parece que ha sido difícil para teóricos, para personas que nos insertamos de alguna manera en esta línea de la LIC, literatura infantil y juvenil, el llegar a definir tal cual qué es la literatura infantil y cuáles son las características o grietas que hacen que haya una diferencia con la literatura para adultos. Creo que tiene mucho que ver también con el concepto de infancia que se tenga, ¿no? Es decir, tú lo mencionabas muy bien al inicio, en esta introducción, que de pronto, pues es muy reciente el concepto de literatura infantil, cuando venimos también arrastrando desde épocas tan antiguas historias clásicas que las hemos transformado, maquillado, remasterizado con diferentes formatos y también enfoques e intenciones y que siguen siendo bastante vigentes. El punto es quizá la intención precisa de hacerlo dirigido a un público infantil. Esto quiere decir que, si lo pensamos así, independientemente de que hubo un quiebre importante en el siglo XIX, en donde apareció el primer libro infantil, Pedro Melenas, por un psicoterapeuta alemán que había destinado para su hijo un texto bastante perturbador, por decirlo así. Ahí es donde empieza la literatura infantil como tal y que no estribaba, como tú mencionabas hace un momento, en los temas. Los temas pueden ser los mismos tratados para el público adulto, juvenil e infantil. El tratamiento yo lo pondría en duda también, ya que si nos fijamos en cómo se trabajó ese libro pensado para niños a comparación al día de hoy, en función a que esos temas hoy pueden ser incluso más debatibles en cuanto a su conveniencia o no para estos pequeños lectores, pues entonces podríamos ver que tampoco tendría mucho que explorarse en función a ese tenor. De modo que creo que tiene que ver sobre todo en qué cosas a esos pequeños lectores realmente les resuenan, qué cosas les son familiares y que además en ese lenguaje que nosotros exploremos sea significativo y aprehensible para ellos. Es decir, creo que realmente la diferencia central, más allá del tema, más allá de si hubo una intención o no para que fuera para niños o para adultos, creo que es cuando se recibe por un pequeño lector, cuando le significa algo, cuando ese texto pudiera considerarse como tal. Sí, ahora que mencionas este texto perturbador, yo me acabo de acordar de este otro autor también alemán que se llama Heinrich, su Hoffman, apellido, perdón, Hoffmann, Hoffman, ajá, Heinrich exactamente. Hoffmann, que no confundirlo con E.T.A. Hoffmann, este es otro, que también escribía cuentos muy sangrientos Tal cual. para los niños de la época, para que ya no se portaran mal. Así es, tal Ya cual que cambió los... eso, ahora ya son políticamente más correctos, supongo. Pues no todos, ¿eh? Hay ejemplos que son bastante, pues no sé si la palabra sea correcta, pero más agresivos en cuanto a que pues las realidades pueden presentarse sin ningún filtro, con toda su crudeza e incluso también sin considerar finales felices, que es lo que casi siempre pensamos cuando alguien nos pregunta sobre literatura infantil, ¿no? Tendemos a relacionar la literatura para niños en función a
Disney, a todas estas historias un tanto moralinas, donde debe haber una moraleja bastante explícita al final, esta estructura fabulesca, y que hoy en día no precisamente es así, no en todos los casos, hay de todo, por supuesto, ¿no? Pero este término también, esta categoría de literatura perturbadora, está teniendo bastante auge, pero también está generando mucho debate en función al concepto de infancia que hoy se tiene y que tal vez en la época de Heinrich Hoffmann, pues no era exactamente la misma y no generaba tanto tabú. Sí, porque incluso antes del siglo XIX, pensemos en el siglo XVIII, las adaptaciones de Perrault o las adaptaciones de los Correcto, Grimm, de los cuentos exactamente. populares tradicionales, eran cuentos populares, cuentos Sí, campesinos, cuentos tradicionales, pero no dirigidos especialmente a los niños. El así es, concepto de niño realmente varía de época en época, de lugar en lugar, y además, pues también es verdad que antes los niños no contaban mucho. En la Edad Media, en la Antigüedad, pues eran más bien seres humanos en potencia, ni sí, siquiera eran considerados como humanos, casi casi, o sea, eran correcto. niños, eran en potencia, entonces no se consideraban mucho, como que no se les tomaba mucho en cuenta, ¿verdad? Así es, totalmente. Y creo que también en función a eso son los materiales que se han generado en cuanto a esta visión más moderna y contemporánea de infancia, ¿no? Como más edulcorada, romantizada y que lo cierto también creo que el riesgo hoy en día en función a esta representación de ideal, de inocencia, ingenuidad que abarca el ser niño, niña, pues tiene mucho que ver también con que varios de estos materiales como que solo reflejan realidades utópicas infantiles, ¿no? Cuando hay cantidad de infancias. Entonces creo que ahí también sería importante quienes generamos materiales, quienes somos mediadores de lectura, quienes consumimos esos textos, pues ampliar un tanto la mirada. No hay solo una infancia, hay muchísimas infancias, ¿no? Claro, Aquellas que como no hay nos gusta. muchísimas adulteces, eso Claro, mismo, hay claro, incluso niveles culturales distintos, educaciones distintas, por supuesto, idiosincrasias distintas. por supuesto. Y también la literatura debe reflejarlas. A veces en una misma sociedad hay comunidades Sí, diferentes, por lo tanto, sí, no se puede hablar de una infancia, se habla de las infancias, eso, ahí estoy totalmente de acuerdo. Sé que te gustan los temas difíciles, Cristel, y es un hecho que en nuestra compleja sociedad actual también se solicitan más estos temas. En la literatura, como en todo arte, pues es fundamental el cómo decir las cosas, cómo contarlas, para que no haya, por ejemplo, tanta perturbación o tantos traumas o tantos problemas psicológicos, no aumentarlos a los correcto, niños. sí, De ahí el debate al que te referías antes. tal ¿Qué cual. temas difíciles te gusta tratar, además de la muerte? ¿Qué otros temas difíciles en tus narraciones para jóvenes lectores o para niños? ¿Y cómo las has tratado para no generar esa huella negativa en los lectores? eh, He transitado por diferentes temas que hoy son un tanto tabú y que puedo hasta tener varias anécdotas, entre ellos el que mencionaste al inicio en la presentación, las fotos de Caro, este texto que comenzó siendo uno de 10 cuartillas y que tuvo que ceñirse a 10 líneas para que se convirtiera en un libro álbum y que aborda justo el abuso sexual infantil para niños de 5 o 6 años. Por supuesto, esto es una categoría bastante comercial y una guía de edad lectora, pero que puede ser para cualquier edad. Ese ha sido unos temas de los que he podido trabajar, la violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, la violencia de género, también estos asuntos de la orientación sexual, ¿no? La diversidad sexual, suicidio, la guerra, en fin, todos estos temas que de alguna manera pues son reconocibles para los infantes, no solo muchos de ellos lamentablemente dentro de sus historias familiares, personales, sino también porque están en contacto con ellas, ¿no? A través de los medios de comunicación, de las películas, de sus entornos escolares. Entonces, volvemos un poco a lo mismo que decíamos hace un momento. Creo que también la literatura, aparte de divertir, de ser un espacio de placer,
de aprendizaje, si alguien quiere decir eso, también puede tener una función social desde estos temas que sirvan como testimonio, que sirvan un tanto como denuncia, como identificación para quien lo esté viviendo y, ¿por qué no?, de catarsis y de prevención en ciertos casos. Sí, pues de hecho, toda la gran literatura no es pura forma, sería algo meramente ornamental. Toda gran literatura está el qué y el cómo, pues hay una serie de funciones sociales que a veces pueden variar desde la percepción, desde la lectura de un público determinado, o a veces pueden captarse en la misma intención del libro. Ya Cervantes decía que todo buen libro debe divertir y enseñar al mismo tiempo. Y ahí tenemos las dos grandes funciones, que son la función estética, divertir por la forma en que está contado, y la función cognoscitiva, que es conocer algo, un tema. También, obviamente, puede haber una función didáctica, puede haber una función orientadora, como las fábulas del Antiguo Oriente, en las que ¿Sí? también se instruía a los futuros reyes, a los hijos de los reyes, se les instruían en política, en administración. Está el Panchatantra, el Hitopadesa, Claro. todos esos grandes colecciones de cuentos orientales. Hay autores que primero piensan en el protagonista y forman un retrato completo de él. A partir de esa imagen construyen la historia. Por ejemplo, Hermann Hesse, él pensaba en una imagen, tenía una imagen, Demian, Harry Haller, y después a partir de esa imagen, de ese retrato, trabajaban en la historia. Él llegó a decir que ese era su modo de trabajar. Sin embargo, también hay autores que proceden al revés, vislumbran primero el argumento y luego los personajes y la trama. Por ejemplo, García Márquez llegó a decir que primero tenía toda la historia en la cabeza y después ya la iba vertiendo en el papel. En lo personal, yo he trabajado de ambos modos en mis narraciones. No sé si tú también o has pensado primero en alguno de los dos extremos. ¿Cómo construyes tus personajes? ¿Cómo los estructuras? ¿Te formas primero una idea de los protagonistas y a partir de ellos construyes el argumento y luego la trama? ¿O al revés, primero tienes el argumento, la trama, o ambas cosas, la trama con todo y personajes? ¿Cuál es, en general, cómo procedes? ¿O eso depende de cada obra? La verdad es que, y haciendo eco incluso de la pregunta anterior, que creo que iba ahí un tanto también esa línea que quizá no respondí, que responderé ahora, yo siempre me fijo en el final para arrancar. Tengo que tener claro en qué va a terminar la trama. Generalmente, incluso hasta la frase exacta, es decir, necesito la meta para empezar a construir de ahí hacia atrás. Entonces, más que personaje o argumento, sí es un final y quizá dentro del argumento se van integrando personajes que en un inicio no estaban del todo claros y en fin, como que sabemos que de pronto hay modificaciones sobre la marcha, pero sí suelo ser bastante estructurada también. Me gusta hacer mi escaleta, me gusta tener como esta claridad previa para no distraerme en el camino. Y hablando de los temas que me interesa abordar, en cuanto a los finales, creo que justo para no hacer tan densas las tramas por los temas en sí que están tratados, también cuido que si bien el lenguaje permita vislumbrar lo que se está retratando sin mayor filtro, sí haya una posibilidad de esperanza para el pequeño lector, justo para no sumirlo en esta desesperanza absoluta, en este agobio que de por sí sería suficiente con lo que están viviendo. Entonces, no requiero de finales felices, no precisamente, sino que permitan la posibilidad de mundos diferentes, ¿no? En esos tres puntos suspensivos, en esos finales abiertos a veces, ¿no? Algo Entonces diferente. piensas en el desenlace, el punto B, y hay que llegar ahí Así es. antes que Sí, nada. Es muy sí. interesante la manera de estructurar mentalmente las narraciones. Y en cuanto a la docencia, ¿qué resultados has tenido desde el ámbito docente? ¿Cómo enseñas a narrar a los alumnos? Mira que tú fuiste de mis maestros, porque bueno, muy seguramente varias de las personas que estarán escuchando en este momento esta conversación, pues sabrán que te tenemos de referente
en muchos casos, pues en función a lo que es ser un maestro en toda la extensión de la palabra. Y en mi caso no fue distinto. Creo que yo aprendí muchísimas cosas de ti en este transitar para convertirme en autora. Y en el momento en que yo tengo esta posibilidad de estar en ese rol y enfrentarme a un grupo de chicos jóvenes que me hacían resonar en esos tiempos de juventud mías, me parece que uno lo único que debe hacer en cierto momento, sí, ofrecer, por supuesto, es importante la técnica, es importante dar ciertas líneas para construir medianamente bien una historia para que sea entendible y se sostenga. También hay que permitir que las voces personales y los estilos surjan en libertad. Entonces, prefiero no involucrarme mucho cuando se trata de explorar personalmente inquietudes e inclinaciones temáticas, aunque ya estén trabajadas y habladas sin fin de veces por otros autores, pero creo que en los inicios eso es importante para solidificar la confianza en que lo que tengan que decir es importante y en la medida en que eso va soltando, pues ya se va armando y puliendo lo demás. Claro, es muy importante primero tratar de comprender las intenciones Bien, de la otra persona, comprenderla, y ya después vienen las sugerencias, los problemas del estilo, los detalles, así es. los problemas que tienen que ver con la verosimilitud de la historia, el pacto de la ficción, si realmente hay ese pacto, no lo hay. Pues muy interesante, Cristel. ¿Dónde se pueden conseguir tus libros? Realmente cada editorial con la que trabajo pues tiene como sus vínculos con diferentes librerías, de modo que algunos los pueden encontrar en estas magnas conocidas, Gandhi, Sótano, Fondo de Cultura. Hay otras que se encuentran pues más en el área digital, ¿no? En estas tiendas también en línea y pues bueno, dependiendo también si son en el extranjero, pues directamente con ciertas editoriales. Oye, Cristeli, ya para finalizar, tú hablabas hace rato de las infancias, de que hay muchas infancias. ¿A cuál de todas esas infancias te diriges más? ¿A una infancia urbana, por ejemplo? Tengo algunas historias que sí tratan infancias urbanas. Yo creo que la mayoría de ellas pudieran estar enfocadas a un espacio que reconozco que me es más familiar recientemente, pero también tengo otras que apelan a espacios que pues no precisamente se den dentro de estos lugares pues de ciudad, ¿no? Ni siquiera con ciertos privilegios o accesos fáciles a muchos servicios o etcétera. Entonces, pues bueno, sobre todo el tipo de infancia que me gusta retratar son infancias vulneradas, infancias marginadas, infancias que no han tenido voz y que por lo mismo no han tenido oportunidad de reflejarse en algún personaje mayoritariamente dentro de este espacio editorial comercial. Entonces, bueno, eso. ¿Y ya has pensado que esas historias pasen también por el oído? Es decir, en los cuentacuentos, un poco como en la antigüedad, que todo pasaba, toda la literatura pasaba por el oído. Y de hecho, tengo la fortuna de conocer y escuchar testimonios. Vengo regresando justo de un encuentro con mediadores de lectura de diferentes estados del país que me han contado sus experiencias en torno a varias de mis obras en sus propias poblaciones cercanas y lejanas de sus propias capitales. Y justo hacen esto que acabas de mencionar. Utilizan esta tradición oral para acercar a esos niños a vivir la experiencia de la historia desde un lugar en la que tal vez no podrían acercarse por falta de recursos, porque no tienen el libro, porque, en fin, por mil situaciones. Entonces, necesitamos, creo, también reconocer esa labor que engrandece las redes que se tejen en torno a una historia. Muy bien, Cristel, pues muy interesante todo lo que has dicho. Gracias también por tus palabras de hace rato y pues te deseo mucho éxito, que sigas teniendo éxito con tus libros, que vayan llegando a los lectores, que los vayas orientando con todas estas funciones sociales,
sobre todo esos lectores marginados por la misma sociedad, por el mismo sistema. A veces ellos no son culpables, ni mucho menos de esa marginación. Así es. Cristel, pues muchas gracias. Gracias por tu participación en esta charla. Pues a todos ustedes, espero que les haya agradado esta charla, este retorno a la oralidad a través de la conversación literaria. Suscríbanse, pongan sus comentarios por escrito, obviamente. Pongan sus comentarios, compartan, y si les ha gustado este video, pues también pongan me gusta. Gracias a todos ustedes por escucharnos, por mirarnos, y gracias también a ti, Cristel, otra vez. Hasta Gracias a pronto. ti, Juan. Bye bye. Adiós. Te invito a